sapos encantados, auténticos y garantizados. Así decía el letrero sobre el acuario de cristal, lleno de pequeños sapitos en una tienda. La idea se me hizo medio fumada y la curiosidad me llevó a preguntarle a la mujer que atendía que me explicara y me contestó esta jalada. O sea, chequen, se convierten en príncipes. Solo tienes que seguir las instrucciones. Y diciendo esto, me entregó un pequeño cuadernillo de barata con las instrucciones. Yo por supuesto que no le creí, pero la vendedora tomó uno al azar y me dijo asegurándome, todos son iguales. Sigue las instrucciones al pie de la letra y mañana a esta hora vas a tener a tu príncipe azul. Al llegar a casa pensé, pinche vieja loca fumada, ¿ahora qué voy a hacer con este sapo? Le marco a una amiga, que al igual que yo tiene una pinche suerte con los hombres bien jodida. Le platico lo que me dijo la vieja del sapo, que se iba a convertir en príncipe, todo este desmadre. Y cuando colgamos, me puse a leer las instrucciones. Bastaba con alimentar al bicho cada media hora exactamente, durante 24 horas exactas, día y noche, sin retrasarse ni un minuto, ni saltarse una comida, porque de lo contrario, el hechizo no se rompería y el sapo iba a seguir siendo un asqueroso sapo. Pero espérense, que voy leyendo el manual y decía, aclaración, los sapos encantados se alimentan de amor cada media hora exacta. Debes decirle a tu sapito palabras cariñosas, tiernas, piropos, hacerle sentir que no es un sapo, sino un príncipe, para que efectivamente se convierta en uno. No mames, dije, ¿qué clase de chingadera es esta? Pero bueno, pues a falta de qué hacer, porque no tenía ni con quién salir, dije, vamos a hacerlo. Eran las 8:15 de la noche, así es que tomé el sapo entre mis manos y nada más de verle esos pinches ojos tan feos, no supe de dónde agarrar inspiración. Pero bueno, me esforcé y empecé. Eres tan hermoso. Ay, te amo. Ay, me sentí tan pendeja. Pero bueno, de repente una luz dorada se desprendió del animalejo. Una luz tan intensa que me deslumbró y hasta creí escuchar como campanitas. Puta madre, ¿qué pasó? Fue la única expresión que me salió. Pero de repente, pues volteé a ver al sapo y era un sapo común y corriente, frío y resbaladizo y además bien pinche feo. Pensé que quizá me estaba volviendo medio loca, así es que dije, lo voy a volver a hacer. 8:45 en punto, volví a tomarlo entre mis manos y dije, eres un príncipe, el más hermoso de todos. Ay, te amo. La luz dorada fue ahora mucho más intensa que antes. El sonido de las campanas pareció de hecho envolverme. No sé qué chingados me estaba pasando, pero yo cada media hora exactita lo hacía al pie de la letra. Le hice poesías, le canté canciones, le dije que lo amaba, lo hermoso que era. Y cada vez la luz dorada era mucho más intensa y el sonido de las campanas mucho más intenso. Prefería no comer, no fui al baño, con tal de seguir con el proceso del pinche sapo feo. Yo decía, que se convierta en príncipe. Todo ese día estuve dedicada a mi sapito. Al día siguiente estaba tan cansada que yo creo que me drogó tanto sueño y besé al pinche sapo feo en el hocico. Ya sé, qué asco, ¿no? Nunca hubiera hecho eso en mis 5 sentidos. Me quedé dormida y cuando me desperté, había un hombre acostado al lado mío en mi cama. Me quedé, no mames, impactada. O sea, el pinche viejo estaba de no mames. Estaba buenísimo, desnudito, listo para comérselo. No manches. Él volvió a verme y me dijo, gracias por romper el hechizo. Soy tu príncipe. ¿Me amas? No mames, no lo pensé ni 2 veces. Claro que sí, te amo, chiquito baby, te espero como quieres. Estaba más que perfecto. Y de repente me dice, mientras más me ames, más hermoso seré. Puta madre, pues me encantó eso. Dime que me amas. Me pedía el tipo y obviamente yo le decía, ay, te amo, chiquito hermoso. ¿Cuánto me amas? Puta, mucho, un chingo. ¿Qué serías capaz de hacer por mí? Puta, yo como idiota, de verdad, como pendeja. Todo, mi amor, todo lo que me pidas. Claro que le decía todo esto porque yo no quería perder esa noche de pasión y la neta me urgía. Ya de cuate sí estaba medio necesitada de cariño, ¿no? Entonces le compré a mi príncipe ropa, porque no tenía y obviamente no podía andar desnudito por todos lados. Digo, yo era feliz y para mí estaba de pelos, pero tampoco le iba a dar esa dicha a las demás viejas de la calle, no, ni madre. Claro que el principito, hijo, me resultó ser un poquito fino. Quería que le comprara ropa de marca, la ropa más cara. Además yo lo tenía que llevar a cenar y a comer a los mejores lugares.
Un día, mientras yo estaba vaciando la casa, lavaba su ropa, que toma mi coche. Lo tomó sin avisarme. Y que va chocando el cabrón. Bueno, regresó diciéndome que me había hecho un favor, que el coche estaba feo, medio barato, que en él no se veía bien. Y que además, pues digo, él necesitaba algo finoles. Yo no había terminado de pagar este coche. Pero bueno, yo estaba tan enviosada que no le di importancia. Y dije, ay, es algo material, ¿quién se fija? Claro que el güey era creidísimo. Digo, ya contándoles aquí la neta. No paraba de decirme, eres una afortunada de tenerme a tu lado. No cualquiera tiene un príncipe. Obviamente las exigencias empezaron en aumento. Además del coche nuevo, tuve que darle a mi príncipe gran parte de mi sueldo, vacaciones, en fin, todo lo que me estaba pidiendo. Para ello, tuve que trabajar horas extras. Y entonces mi príncipe, pues empezó a quejarse. Que ya no lo atendía, que pasaba muchas horas fuera de la casa, que se sentía solo, que ya no lo amaba como antes. Las cuentas obviamente pues me seguían llegando. Me daba rabia llegar a la casa a las 10 de la noche, yo todavía cansada, trabajando todo el día, y encontrarme a pendejo viendo la televisión. Obviamente echando la hueva sin hacer nada. Me vi en el espejo, mi mirada madre, se estaba apagada, mi cabello, no hombre, orzuela, necesitaba con urgencia un buen corte, mis manos ásperas. Pues hacía tanto que no me compraba ropa nueva para que el cabrón se diera sus lujos y encima me dijera, los príncipes no dan explicaciones, baby. Total, que el pendejo un día llega y me dice, fui a buscar lo que no tengo en casa, porque tú ya no me amas, ya no me atiendes, no te arreglas para mí, ya no me haces nada. Y si no haces nada por mí, me iré, te dejaré. Sí, me voy. Te morirás de tristeza sin mí porque tú no quieres perderme. Soy tu príncipe. Soy lo mejor que tienes en la vida. Pensé en la cantidad de cuentas por pagar, en las horas de trabajo extra, en el cansancio, en la frustración, en la rabia. Yo estaba... puta madre, estaba encabronadísima. Y encabronadísima, no estaba encabronada, estaba emputadísima, esa es la palabra que lo define. Que agarra el pinche manual de instrucciones. Y en la última página, con letras bien pequeñitas, vi que decía, para deshacerse del hechizo, basta con recordarle al pinche príncipe, que es un sapo. Basta recordar que tú eres real. Basta con recuperar la fe en ti misma y en tu propia fuerza. Basta entender que no necesitas príncipes para ser feliz. Puta, en chinga bajé corriendo las escaleras y me planté delante de mi príncipe, el que de repente ya no me parecía ni tan guapo, ni tan hermoso, ni tan perfecto. Y que agarro y le grito, ¡puta, eres un pinche y jodido sapo verde, cabrón! No, hombre, el güey furioso. Soy tu príncipe, soy lo mejor de tu vida. Tú me amas y me necesitas. Nada, man, eres un pinche sapo verde asqueroso, le grité. No, dijo ahora, pero ya obviamente como que en su voz se notaba un poquito de inseguridad. Tú me amas, tú no puedes perderme. Puta, me empecé a cagar de la risa y además sorprendido preguntó del por qué me reía y le contesté, güey, eres un pinche estúpido sapo feo, hueco. ¿Quién va a necesitar de semejante animal tan asqueroso, tan feo? Bueno, el chiste es que me descosí. Y entre más le gritaba cosas que bajaran su autoestima, más chiquito se hacía el güey, hasta que de repente llegó a hacerse un sapo. Puta madre, en chinga me fui a regresarlo a la vendedora, quien sonrió y me repitió de nuevo, todos son iguales. Nada más es cuestión de que te endioses con ellos para que se crean la pinche octava maravilla y hagan de ti lo que quieran. Así que cuidado, porque hay muchos. No traten al hombre como un príncipe, porque no es más que un simple y pinche sapo.